Y bueno, le quiero dar algunos conceptos importantes que no debemos de olvidar. Número uno, la familia es importante para Dios. A Dios le interesa la familia, porque de una buena relación familiar depende el éxito o el fracaso de sus integrantes. Muchos de los fracasos personales son consecuencia de lo que vivimos en nuestra familia, donde crecimos, donde fuimos educados, donde fuimos enseñados, el trato que recibimos. Y por eso qué importante es que nosotros, al igual que para Dios es importante, lo sea para nosotros, porque de una buena familia o de una buena relación familiar depende el éxito o el fracaso de sus integrantes. En algunos casos depende la vida o la muerte. Hay gente que se ha suicidado por problemas familiares. Segundo, entre los planes de Dios siempre ha estado la familia. ¿Cuántos lo pueden creer? Y yo le puedo hacer una referencia desde el inicio. Dios creó una familia en el principio. En el diluvio Dios salvó a una familia completa, y no porque no quiso salvar a los demás, sino los demás no quisieron. Pero Dios le dijo a Noé: te metes tú, metes a la fiera y a las fieras del campo también. Cuando bendijo a Abraham, le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó con todo y familia. Dios no te quiere solo aquí en la congregación, Dios te quiere con toda tu casa. Y tú tienes que luchar y pelear para que tú y tu casa sirvan al Señor. Cuando Israel caminó por el desierto, fue ordenado por familias. Cuando subían a adorar a Jerusalén, subían con sus familias. Recuerda la historia de Ana, de Elcana y de Penina, ahí en primer libro de Samuel. Cuando Dios mandó a su Hijo al mundo para salvarlo, ¿dónde lo puso? En el seno de una familia. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué le dijo a uno de sus discípulos amados? Hijo, he ahí tu madre. ¿Y qué le dijo a su madre terrenal? Madre, he ahí tu hijo. Dios siempre ha estado interesado en la familia. Cuando Dios visitó al primer gentil, recuerde que el gentil era el que no era judío, aquel centurión llamado Cornelio. ¿Recuerdan la historia de Hechos capítulo 10? Lo hizo precisamente con toda su familia. ¿Se acuerda usted del carcelero de Filipos, que está a punto de matarse porque viene el terremoto que libera a los presos, les hace que caigan las cadenas, las puertas de la cárcel se abren? Este hombre dice: se me van a escapar los presos. Ahí estaba Pablo y Silas, Hechos capítulo 16. Y de pronto este hombre les dice: ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente tú. No, diga conmigo: tú y tu casa. Y podemos hablar de muchas cosas donde podemos darnos cuenta que la familia es importante para Dios. Muchas de las promesas que el Señor hace a sus siervos siempre consideró la descendencia. Usted lea el Salmo 112 y dice: bienaventurado el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Pero hay algo más. Hay promesas de bendición de Dios para la familia. Ahí en Génesis capítulo 12 versículo 3, Dios le promete a Abraham y le dice: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús estamos bajo la bendición que Dios le prometió a Abraham. Porque Dios le estaba hablando a Abraham acerca de Jesús. Vendría de su descendencia. Y gracias a Jesús, todas las familias de la tierra, incluyendo las que estamos hoy aquí esta mañana, estamos bajo bendición. ¿No le da un aplauso al Señor con todo su corazón? Amén. Pero hay otro concepto que le quiero enseñar. Nuestro mayor compromiso está con la familia. Nuestro mayor compromiso después de Dios es la familia. Ni siquiera el ministerio. Si yo un día viera que mi familia está en riesgo por estar en el ministerio, tendría que dejarlo.
Porque mi mayor compromiso es la familia. Antes que el trabajo, antes que los amigos, antes que los negocios, antes que cualquier otra cosa, tu mayor compromiso está con la familia. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero, diga conmigo primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, pues espera en Dios. O sea, la que no tiene hijos. La que no tiene hijos, la que se quedó viudita, ¿sí? No tiene hijos que le ayuden. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esa es la viuda negra. Amén. No se crean, hermanos. Y versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que si un creyente no está proveyendo para su familia, y aunque aquí lo habla el apóstol Pablo en el sentido económico, la provisión para la familia no solamente es el sentido económico, también es el proveer en el área emocional, en el área espiritual. Si una persona creyente no provee para su familia lo que su familia necesita, dice, esa persona ha negado su fe. Y está peor lo otro. Y es peor que un incrédulo. Porque al menos el incrédulo no sabe. Y su pecado es en ignorancia. Pero el creyente sí sabe. Y su pecado es en rebeldía. Digan conmigo, ya empezamos mal esta mañana. Así es de que lo más importante después de Dios es tu familia. Pero hay otro concepto que le quiero enseñar. Después de Dios, diga conmigo, después de Dios. Porque Él es el primero en todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra familia debe ser la prioridad. Así es de que en su orden de prioridades, primero está el Señor y después está la familia. Y en el orden de prioridad en la familia, primero está el Señor. En segundo lugar está mi esposa. En tercer lugar están mis hijos, señoras. Porque usted a veces deja al gordo sin atender por atender a los hijos. No atienda a los hijos si primero no atiende al gordo, ¿ok? Y decimos gordo de cariño porque es una mentira que estamos en esa situación nosotros. Así es de que primero es Dios, después sus hijos, después su esposa, su esposo, después sus hijos, después el trabajo, después el ministerio. Y quizá algunos digan, pastor, se me hace muy poco espiritual que usted de pronto diga, oye, si mi familia está en riesgo, yo tengo que hacer un lado o parar mi ministerio. Eso es bíblico. Si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe. ¿De qué me sirve tener ministerio si estoy negando la fe? Y si soy peor que un incrédulo. Ahora, eso no quiere decir que si mis hijos no están haciendo lo correcto, es mi culpa. No, yo haré lo correcto. Si ellos no hacen lo correcto, al menos delante de Dios, yo estoy haciendo lo correcto. Y eso no me descalifica para servir al Señor y para servir su obra. Amén. Porque cada uno es responsable delante de Dios de las decisiones que toma. Pero ahora quiero darle algunos consejos para ser una familia bendecida. ¿Cuántos queremos ser bendecidos como familia? Y son solamente, no le digo para que no esté contando, pero algunos consejos. Vamos a Proverbios capítulo 24, versículos 3 y versículo 4. Con sabiduría se edificará la familia o la casa. Cuando habla de casa, no está hablando del techo donde vives, está hablando de la familia. ¿Cómo se edifica la familia?
con sabiduría. Segundo, y con prudencia la casa se afirmará. Porque una cosa es levantar una familia y otra es cuidar para que la familia permanezca. Tú puedes edificar la familia, pero tienes que cuidar la familia. Y para edificar la familia se necesita sabiduría. Y para afirmar la familia, ponerla en un lugar seguro, se necesita prudencia. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Tres cosas. A ver, yo quiero que se las aprenda hoy. Sabiduría, prudencia, ciencia. Con sabiduría se edifica la casa. Con prudencia se afirma, se protege, se coloca en un lugar seguro. Y con ciencia se suplirán todas las necesidades que existen en la familia, porque dice claramente aquí que con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Amén. Ahora, definamos cada una. Sabiduría para edificar. Dígalo conmigo, sabiduría para edificar. Necesitamos como familia sabiduría para edificar. Y quiero decirles una cosa, la mayor parte de la responsabilidad o la responsabilidad de la familia está en los que somos cabeza de casa, pero no quiere decir que nosotros no hagamos lo que Dios nos dice aquí para edificar nuestra familia, aunque no seamos cabeza. Cada persona debe contribuir para la edificación de una familia. Normalmente asociamos que la cabeza es la que tiene que hacer esto. No. Si usted no es cabeza de la casa, si usted es hijo, si usted es esposa, si usted no tiene una posición de autoridad en la familia, también aplica a su vida. Porque todos podemos, con la ayuda del Señor, contribuir para que la familia sea edificada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Primero, sabiduría para edificar. Necesitamos sabiduría para edificar la casa. La casa se construye con bloques o con ladrillos de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es una cualidad resultado de poseer una gran cantidad de conocimientos y usar esos conocimientos de manera correcta. Es decir, la sabiduría viene como resultado de obtener conocimiento. Pero no solamente tengo el conocimiento, porque hay gente que tiene el conocimiento pero no lo aplica. Y una persona sabia es aquella que sabe y hace lo que sabe. ¿Están conmigo? Por eso el Señor dice en su palabra que seamos no solamente oidores, sino hacedores. Una persona que sabe lo que debe de hacer y no lo hace, no está actuando con sabiduría, está actuando con necedad. Porque necio es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría humana, la sabiduría de este mundo, como lo dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 3:19, o la que Santiago llama la sabiduría terrenal en Santiago capítulo 3 versículo 15. Ahora, en términos humanos, hablemos de sabiduría humana. En términos humanos, la sabiduría se desarrolla con el tiempo. Escuche bien esto. Una persona adquiere conocimiento a través del tiempo y se supone que entre más viejo debe ser más sabio. Diga conmigo, se supone. Porque el tiempo te da conocimiento. Por eso la gente respeta a la gente de edad, porque se supone que debe ser más sabio. Porque más pasa el tiempo, las experiencias vividas, lo observado, las reflexiones de la vida debieran hacernos más sabios. Y creo que en muchos de los casos así es. Un que otro loco que nunca aprende, pero no vienen a reuniones, hermano, te lo aseguro. Entonces, amados, la posibilidad de ser más sabios aumenta con la cantidad de tiempo que hemos vivido, las experiencias que hemos tenido y que hemos observado en otros. Pero escucha bien esto. ¿Qué sabiduría tiene
alguien que inicia su matrimonio a los 24 años. Aleluya. Dicen que el caguatito se desarrolla hasta los 25. Yo me casé a los 23. ¿Qué sabiduría tenía yo para edificar una familia? Bueno, había vivido el testimonio de mis padres, pero no era suficiente. Porque mi esposa no iba a ser como mi mamá, como mi mami. Entonces lo que yo había visto en ella de cómo trataba a papá, pues yo no sé, ¿cómo sabía si iba a ser igual? O viceversa. ¿Qué sabiduría, hablando humanamente, se tiene cuando tienes 23 años como para edificar una familia, que es lo más importante? ¿Se da cuenta por qué hay tanto fracaso? Porque sabiduría humana no es suficiente. Sirve, ayuda, pero no es suficiente. A una corta edad, normalmente, bueno, hoy se están casando un poquito más viejones, son más sacatones que nosotros. Hoy se casan después de los 30, 31, 32. No, yo me quería casar a los 18, nomás que no me dejaron. La sabiduría humana ha demostrado que no es suficiente para sostener una casa. Solo observe el fruto en la sociedad, la desintegración familiar. Observe cómo están las estadísticas de destrucción familiar. Y vuelvo a repetirle, no estoy diciendo que no sirve. Estamos diciendo que se necesita más que sabiduría humana para edificar la familia. Y ahí es donde entra el segundo tipo de sabiduría. Diga conmigo, sabiduría divina. ¿Y cuántos creen que todos tenemos acceso a la sabiduría divina? O lo que la Biblia llama la sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de lo alto es el conocimiento que Dios te da. Y la gracia, capacidad para aplicarlo correctamente. No necesariamente es resultado de la experiencia, de la observación y de la reflexión humana. Es conocimiento, escúchelo bien, conocimiento que Dios revela. Se obtiene como resultado número uno de relacionarse con el Señor. Porque la Biblia dice que el que se junta con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Ahí en Proverbios capítulo 13 versículo 20. Y quiero decirle que nuestro Dios no hay ninguno más sabio que Él. Y si tú te relacionas con Él, Él te pasará su ADN y serás una persona sabia. Amén, nuestro Dios es sabio. Con sabiduría hizo la tierra, con sabiduría afirmó la tierra, con sabiduría hizo todo lo que existe. Otra manera de adquirir sabiduría divina es el temor a Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor al Señor, no estoy hablando de miedo, de terror. Estamos hablando de ese temor que nos lleva a considerar a Dios en todas las decisiones que tenemos en la vida. Lo tomamos en cuenta, reconocemos que Él nos puede guiar en la vida y nos hacemos totalmente dependientes de Dios para poder edificar la familia. Jesucristo dijo que separados de Él nada podemos hacer, y eso incluye también la familia. Por eso es un gran error no considerar a Dios en la edificación de la familia. Hoy la gente ve a una persona, se gustan, se agradan y bueno, vamos a casarnos, pero no toman en cuenta al Señor. Yo le pido a los jóvenes que están aquí, si tienes 13, 14 años, empieza a orar por la morrita desde ahorita, aleluya. La morrita viene del griego, la mujer que el Señor me va a entregar. Amén. Pero, ¿saben cuándo ora la gente por la familia? Cuando tiene la bronca encima. Y los padres que están aquí, desde el vientre, tú empiezas a orar por ese esposo de tus hijas, por esa esposa de tu hijo. ¿Cuándo oramos? Cuando el bigotón ya te la trae. Me voy a casar con esta y qué. Aleluya. Pero si nosotros clamamos al Señor
desde niños, yo estoy pidiéndole a Dios por los esposos de mis hijas y por la esposa de mi hijo desde que estaban en el vientre de su mamá. Decía, señores, mi hija se va a casar con un hombre tuyo, un hombre de Dios, y si no es de Dios, quítaselo, Padre, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Amén. El temor de Dios que nos lleva a considerarlo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y tercero, forma de adquirir sabiduría es pidiéndosela a Dios. Pues la Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Necesitamos esa sabiduría para edificar la familia, amados. Entonces, relaciónate con Dios, teme a Dios, ora a Dios. La sabiduría humana no es suficiente. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 19 que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Por eso necesitamos la sabiduría divina todos los días, cada mañana. En cada momento estamos edificando y construyendo nuestra casa. La toma de decisiones es importante y estas no se pueden tomar solamente con sabiduría humana, ni en nuestra propia experiencia o la experiencia de otros. Necesitamos urgentemente, iglesia, la sabiduría de Dios. Y quizá hay algunos que digan, pastor, estoy escuchando este mensaje muy tarde, ¿por qué no lo escuché antes? No te preocupes. Dios es poderoso para restaurar tu casa. Dios es poderoso para restaurar tu familia. Dios es poderoso para que tú desde ahorita empieces a trabajar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Ese tipo de sabiduría como la que adquirió Salomón. Salomón tenía sabiduría humana. Él había visto a su padre pelear, ser rey, gobernar. Él había sido criado en el palacio. Se supone que sabía cómo hacer las cosas. Pero de pronto el Señor se le aparece en sueños a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y le dice, Señor, tú me has puesto por rey. Soy joven, no sé cómo entrar y salir a la guerra. ¿Cómo que no sabía si había visto a su padre? Pero él estaba pensando que la sabiduría que tenía, resultado de la experiencia vivida, de la observación, de la reflexión, no era suficiente. Él necesitaba la sabiduría de Dios para el paquete que le estaban entregando. Y por eso le dijo, Señor, dame sabiduría para guiar este pueblo tan grande. Y la Biblia dice que Dios le entregó a Salomón lo que pidió. Y el primer torito que se aventó, torito viene del griego problema que enfrentó, aleluya. El primer problema que enfrentó es que, y se nos hace muy fácil a nosotros leerlo y dice, ay, pues sí, qué lógico. Sí, pero en ese momento no era tan lógico, era un joven. Y llegan dos mujeres de aquí de Apodaca, hermano. Y le dice una de ellas, esta mujer y yo morábamos en la misma casa. Yo di a luz estando con ella en la casa. 3 días después, ella dio a luz también a su hijo. Nadie estaba con nosotros, solamente estábamos ella y yo. ¿Y sabes, Salomón, rey? El hijo de esta mujer muere porque ella se acostó sobre él. Se levanta a medianoche y toma a mi hijo estando yo dormida y lo puso a su lado. Y me puso a mí el hijo muerto, el que ella había matado. Me levanto para darle de comer a mi hijo y estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y me di cuenta que él no era mi hijo, que el que vivía era mi hijo. Entonces el rey dijo, tráigame una espada. Oh, ¡qué sabiduría! Tráigame una espada y vamos a partirlo a la mitad. Y denle una parte a una y otra parte a otra. La mujer que era la verdadera madre se conmueve en sus entrañas y le dice, no, Señor, dáselo a ella. Prefiero verlo con ella que muerto. Es mi hijo. ¿Y qué dijo la otra señora? Ni tú ni yo, pártanlo. ¿Y qué hizo Salomón? Entréguenle el hijo a la verdadera mamá, a la que se le conmovieron las entrañas. Usted lo oye muy fácil, pero en ese momento, ahí no intervino la sabiduría humana,
¿Cuándo ni su papá había enfrentado un caso como ese? ¿No era resultado del conocimiento, de la experiencia? En ese momento llegó la revelación que él necesitaba para resolver la situación que enfrentaba. Y yo quiero decirte que Dios, al igual que Salomón, si tú le pides sabiduría, en este tiempo te dará la sabiduría que necesitas para enfrentar las situaciones del momento, las situaciones del día de hoy. No sé qué estés padeciendo como familia, pero para Dios es importante tu familia. Él está interesado en tu familia y Él te dará los recursos que tú necesitas para salir adelante. Dale un aplauso al Señor. Segundo, leímos ahorita que se necesita sabiduría para edificar y prudencia para afirmar. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Afirmar es estabilidad, colocar algo en un lugar seguro. ¿Qué es la prudencia? La señora que vive en la esquina y tiene un tendajo. No, esa es doña Prudencia. Prudencia es la virtud, escuche bien, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Es decir, actuar con buen juicio. O como dicen los colombianos, juiciosamente. La prudencia es la virtud de actuar en forma justa, adecuada y moderada, con buen juicio. La prudencia es la virtud de actuar con precaución para evitar peligros, porque una vez que la casa está edificada, será atacada. No solo se trata de edificar bien, se trata de evitar los peligros que azotan para derribarla. Mucha gente, su casa se está derrumbando por falta de prudencia. Tuvo sabiduría para edificarla, pero no la prudencia para sostenerla. La prudencia es la capacidad de poder visionar los peligros. Es la habilidad de anticiparnos a aquellas cosas que pueden generar peligros en la familia, en el hogar y en nuestra propia vida. En estos tiempos, amados, nuestras familias están en peligro y más que nunca necesitamos la prudencia para protegerla. Hay dos tipos de prudencia. La prudencia humana es el resultado del sentido común, del buen juicio, de la experiencia adquirida, tanto personal como ajena. Sin embargo, al igual que la sabiduría humana, la prudencia humana no es suficiente para sostener una familia, para protegerla, para cuidarla. Como humanos estamos limitados para visionar correctamente los peligros, para anticiparnos a ellos. Por nuestra falibilidad humana no tenemos todo el sentido común y el buen juicio que se necesita para proteger la familia. Mucha familias están siendo destruidas y no era la intención del hombre de la casa, la mujer de la casa, que la familia se destruyera. Simplemente no tuvo la prudencia para poder lograr que la casa estuviese estable. El buen juicio, la manera de actuar siempre con justicia. Y hoy vemos el resultado de la falta de prudencia en la gente, o el resultado de solo usar la prudencia humana en la tierra. Simplemente la prudencia humana sí sirve, pero no es suficiente para proteger tu familia. No es suficiente. Entonces ahí entra, diga conmigo, la prudencia divina. La prudencia divina es sobrenatural. Aleluya. La prudencia divina es aquella con la cual Dios nos guía a actuar justamente, con moderación, actuar correctamente en el momento indicado y con buen juicio. La prudencia divina es aquella con la cual Dios nos da la capacidad de visionar y anticipar peligros que corre la familia. Padres que están aquí, tú necesitas tener visión anticipada del peligro que está corriendo tu hijo adolescente cuando está encerrado en su cuarto. Tú necesitas la capacidad de visionar el peligro que corre tu adolescente cuando sale de tu casa y se queda en otra casa. Tienes que tener la capacidad de poder visionar el peligro que enfrenta tu esposo, señora, cuando sale a la calle. Y aparte si es guapo, peor tantito. Aleluya. Tienes que anticipar, hombre, el peligro que tu esposa corre.
Personas que nunca pensaron caer en infidelidad han caído porque no anticiparon el peligro, no tuvieron la prudencia para sostener la casa. Hijos que jamás pensaríamos que entrarían en las drogas o en la delincuencia, están cayendo porque faltó la prudencia para edificar la casa, para anticipar los peligros, para visionar más adelante lo que podía azotar la casa. ¿Se acuerda usted de José, el padre biológico, el padre humano, el padre terrenal de Jesús? Quiero que veas Mateo capítulo 2, versículos 13 al 18. Después que partieron ellos, está hablando de los magos de Oriente, fueron a ofrecerle mirra, incienso y ¿qué más? Oro. Y después de que ellos se van, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Diga conmigo, revelación. Eso es prudencia. Y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahí es prudencia divina. Señor hablándole a José, anticipando los peligros que corría su hijo. Huye a Egipto. Y él obedece. Y usted conoce después, Herodes da un edicto, maten a todos los niños menores de 2 años. Y Jesús fue librado por la prudencia divina de su Padre terrenal, hablando de José. Hoy en estos tiempos, padres de familia que estamos aquí, necesitamos una prudencia divina para poder visionar los peligros, anticiparnos a ellos, poder afirmar la casa, el matrimonio, a los hijos, aún grandes, aún nuestros hijos grandes, podemos ayudarlos, amén. Y si ellos se dejan ayudar, qué mejor, ¿no es cierto? La prudencia divina es revelación de Dios de los peligros y cómo evitarlos. La prudencia es el resultado de vivir una vida en el Espíritu Santo, aleluya. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a tener prudencia. El Espíritu Santo nos guía por caminos en los que nos evitará los peligros. El Espíritu Santo nos da discernimiento de lo bueno y lo malo. El don del Espíritu Santo es discernimiento. Hoy como nunca, papás que estamos aquí, necesitamos discernimiento de Dios para anticipar los peligros de nuestra familia. El Espíritu Santo nos previene, nos avisa, nos alerta, nos coloca en un lugar seguro, nos afirma. El Espíritu Santo nos avisa de las cosas que estamos haciendo que hacen peligrar la familia. Jesús nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos en la vida. Necesitamos al Espíritu Santo para poder afirmar la familia. ¿Cuántos podemos decirle, Espíritu Santo, ayúdame a afirmar la familia? Amén. Dele la gloria y la alabanza al Señor. Volvemos de nuevo al texto original. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma. Y dice aquí claramente que con ciencia serán llenadas las cámaras de todo bien preciado. Obviamente, Dios nunca te da una comisión sin darte provisión. Dios nunca te dará una visión sin darte la provisión para que tú ejecutes la visión. Y cuando Dios te llamó, hombre que estás aquí, mujer que estás aquí, a formar tu familia, Dios se comprometió a que no te debe faltar absolutamente nada, ni techo, ni comida, ni vestido, porque el Dios de la familia, el Dios que provee, tiene el poder para darte todo lo que necesitas. Si tú estás viviendo por debajo de ello, esa no es la voluntad de Dios. Tú tienes que tener techo, comida, abrigo, sustento, porque si alimenta las aves y viste a las flores, seguramente lo hará con tu familia. El problema no está en Dios, es la falta de ciencia. Por eso hay familias viendo por debajo de donde deberían estar. Dios quiere que tu familia sea prosperada, aleluya. Necesitamos vivir vidas prósperas en todas las áreas. El apóstol Juan le dijo a su amado discípulo Gayo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera
tu alma. Usted no tiene por qué estar batallando para la provisión diaria. Si usted tiene años batallando con eso, quizá esté bajo un espíritu de ruina. O quizá no ha entendido los principios de Dios. O algo está fallando. Yo no quiero meter condenación con esto, pero es de sabios autoanalizarnos, ¿no es cierto? Algo no estoy haciendo bien. Usted no tiene por qué estar viviendo de prestado toda la vida y con las tarjetas hasta el chongo. El que tiene chongo, yo no podría estar en ese problema. Necesitamos cubrir las necesidades básicas y, ¿por qué no?, aún más allá, para darle a otros. Dios quiere bendecirte a ti y a toda tu casa. Necesitamos ciencia para prosperar. ¿Qué es la ciencia? Ciencia es también conocimiento. Conocimiento que se obtiene no por una mera actividad intelectual, aunque ese también sirve. Pero mucha gente confía en su conocimiento intelectual y ha dejado el conocimiento divino. Y el conocimiento intelectual solamente no es suficiente para traerte prosperidad. Es un conocimiento que se obtiene no solo por manera o actividad intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo como consecuencia de haber recibido a Cristo. Escuche, la única gente que tiene acceso a la ciencia es el que tiene a Cristo en su corazón. Todo lo demás solamente trabaja con sabiduría humana. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene al corazón, su espíritu mora en nosotros. No solamente mora en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. Amén. Y el proveedor de la ciencia o del conocimiento divino no es un libro, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la importancia de que el Cristo habite por la fe en nuestros corazones, porque ciencia es el conocimiento que se obtiene no solo por una actividad intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo como consecuencia de haber recibido a Cristo. Ciencia también es el conocimiento que Dios te dará como resultado de su relación con Él, de tu temor a Él. La diferencia con la sabiduría es que en la sabiduría Dios puede usar recursos de esta tierra para enseñarnos, pero en la ciencia solamente usa los recursos del cielo para enseñarnos. Lo sobrenatural. La ciencia viene directamente revelada a tu vida de acuerdo a tu propia necesidad. Por eso hay un canto que recuerdo que cantábamos: esperaré delante de mi Señor y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir y qué decir. ¿Te ha pasado de pronto que tú encuentras 5 opciones que te pueden llevar a una bendición y dices, ¿cuál escojo, pastor? Me han hablado personas, pastor, tengo 3 ofrecimientos de empleo y los 3 están buenos, pastor, ¿cuál agarro? Pues ponte a orar. Y ahí es donde actúa la ciencia, el conocimiento divino, donde Dios dice, los 3 están muy bien ahorita, pero este va a quebrar después, este va a tener problemas después, escoge este. Y usted toma la decisión correcta, edifica la casa y la firma, y con la ciencia, sus cámaras, sus alacenas, su LG, el refri, su despensero. ¿Y por qué no decirlo? Aunque se oiga muy materialista, pero ese material viene resultado de lo espiritual. Su cuenta en el banco tiene que ser aumentada. Con ciencia. El problema es que a veces no usamos la ciencia de Dios. Ciencia es el conocimiento que necesitamos seguir adquiriendo para el futuro.
El conocimiento que necesitamos para caminar por caminos que nunca hemos transitado, proyectos que nunca hemos realizado y quizá ni otros lo han hecho. El conocimiento es el que te abre puertas y ventanas de tu casa para que sea llena de todo bien preciado y agradable. La ciencia. ¿Sabe? José, por ciencia, dejó la prisión para irse al palacio. Daniel, por el conocimiento divino y la ciencia de Dios, interpretaba sueños y visiones y fue uno de los hombres más influyentes en 3 reinados de un imperio. Sobre Cristo Jesús, en Isaías 11:2 dice que reposa el espíritu de conocimiento. Es la ciencia. Conocimiento divino. Ahí en Isaías 11:2 dice: reposará sobre él, sobre Jesús. Es un salmo, es un capítulo profético. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo, espíritu de poder. ¿Y qué más dice? Espíritu de conocimiento. Jesús actuaba bajo el don de ciencia, porque Jesús tenía el Espíritu Santo. Amén. Es la revelación sobrenatural de hechos pasados, presentes y futuros, sin intervención de la mente natural. Podemos describir la ciencia como tener la mente de Cristo manifestada en la mente del creyente. La palabra ciencia es una información revelada de manera sobrenatural. Dios, amado, te puede revelar sobrenaturalmente cómo ser bendecido y suplir todas las necesidades de tu familia. Y no solamente las económicas, de amor, de afecto. Amén. De afecto, de amor. Hay padres que aman mucho a sus hijos, pero no saben cómo mostrárselos. Hay una barrera que quizá fue formada en su niñez con su propio padre. No dudo que haya padres que aman a su familia, pero no saben cómo llenarlos de ese amor para afirmarlos. Pero ahí es donde entra la presencia del Espíritu Santo. Hay mujeres que darían su vida por sus hijos, pero han fracasado en la parte de poder hacerlos sentir amados. Y porque no solamente se trata de lo que hagamos nosotros, sino de lo que ellos interpretan. Y Dios, que conoce el corazón de los hijos, sabe lo que hay que darles. Y Él te va a guiar. Hoy hay tantas personas que les falta mucha provisión, no económica, pero sí de amor, de cariño, de consejo, de dirección. Y muchos de los problemas que hoy enfrenta el tejido social se originaron en casa, porque ha faltado ciencia. Dios quiere darte bendición en todas las áreas. Amén. Dice Proverbios 2:6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y viene la inteligencia. Hay otros 2 conceptos que me faltan, pero este mensaje continuará. Amén. Diga conmigo: sabiduría, prudencia y ciencia es lo que yo necesito para guiar a mi familia. La sabiduría humana, sí, adquiere toda la sabiduría humana que puedas, pero no es suficiente. Necesitas la sabiduría divina. Relaciónate con Dios, teme a Dios, pídesela a Dios. Prudencia, la capacidad de proteger, de anticipar los peligros, de prevenirlos. Sí, adquiere todo lo que puedas, el conocimiento humano. No estamos negando el conocimiento humano. Gloria a Dios por el conocimiento humano, pero no es suficiente. Dios te puede revelar cosas. De pronto tu hijo entra en una cueva donde nadie lo puede sacar. Y tú dices: no habla conmigo, no habla con nadie. ¿Qué hago con mi hijo? Tiene 14 años.
¿qué puedo hacer con él? No quiere hablar con nadie, no quiere hablar conmigo, está encerrado en su cueva. Algo le pasa, pero no sé qué le pasa, no se abre. ¿Conocen historias de esas? Y de pronto, por el espíritu de discernimiento, el Señor te dice, está pasando por esto, esto y esto. Y esto es lo que tú necesitas hacer para sacarlo con la ayuda del Señor. Pero usted tiene que meterse con Dios para que Dios le dé esa prudencia. Porque a veces queremos, y no está mal pedir el consejo, pero nadie mejor que tú como padre puedes ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando? En el nombre de Jesús. Ya cuando empiezan a huirte y no quererte dar la cara y de repente te huyen, venga para acá, míreme los ojos, aguántame media hora mínimo. Dios con prudencia varias veces me llevó a tomar los teléfonos de mis hijos. A ver, quiero revisarlos. ¿Cuál? Órale. Y previne muchas cosas que hoy podría lamentarme. Porque cuando están pequeños, cuando están jóvenes, no saben los peligros que enfrentan. Pero el Espíritu Santo te puede dar esa capacidad, esa sabiduría. Varias veces a las 4 de la mañana el Espíritu me ha despertado. Ora por tus hijos. Algo puede estar pasando. No sabía qué era. Pero el Señor te daba la sabiduría. Y orabas. Te daba la prudencia. Y le puedo decir, con la ayuda de Dios, nunca nos ha faltado nada. No porque seamos muy capaces por nosotros mismos, sino por la ciencia que da el Espíritu Santo. Y Dios quiere que a usted no le falte absolutamente nada. Nada.